Mira. Muy bien, entonces aquí vemos cómo Whis le hace una pregunta o se pregunta cómo Goku es una máquina de movimiento perpetuo. Pues él pelea y cada vez es más rápido, a lo que Bills le responde: Goku, en este universo obedecemos las leyes de la termodinámica, cosa de que él no está cumpliendo. Y hay una pregunta muy común que a veces nos hacemos, y es si la ley de la termodinámica dice que todo sistema ordenado con el tiempo pasa a desordenarse, ¿cómo es que de un desorden se crea el orden y la evolución? Son preguntas que a veces no te dejan dormir. Un sistema termodinámico puede intercambiar energía con su entorno en forma de calor y de trabajo, y acumula energía en forma de energía interna. La relación entre estas magnitudes viene dada por el principio de conservación de la energía. Para poder establecer este principio, vamos a utilizar la ecuación que está dedicada al estudio de las partículas, en la cual se relaciona el trabajo de las fuerzas externas. Y tenemos la siguiente ecuación. W externa, es decir, las fuerzas externas, y la variación de la energía propia es igual. Cuando nombramos a la energía interna como la energía propia, se debe porque estas coinciden, ya que no vamos a considerar la traslación del centro de las masas del sistema. O sea, no vamos a tener en cuenta la energía cinética orbital. Bien, vamos a trabajar de manera que entendamos esta temática a través de la energía que suministran los gases. Por ello, el trabajo de las fuerzas externas es el mismo que el realizado por un gas, pero cambiando de signo. ¿Qué quiere decir? Si el gas se expande, realiza un trabajo positivo en contra de las fuerzas externas, que realizan un trabajo negativo, y a la inversa en caso de una compresión. Además, ahora tenemos otra forma de suministrar energía a un sistema en forma de calor. Lo vemos en la ecuación representada. Las fuerzas externas más el calor es igual a la variación de la energía. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos decir que menos el trabajo realizado por las fuerzas externas, es decir, las fuerzas internas y las fuerzas externas, lo que les acabo de informar. Cuando el trabajo es positivo es porque se está expandiendo el gas, y cuando el trabajo es negativo es porque se está comprimiendo el gas. Más el calor es igual a la variación de la energía. Luego, la expresión final queda de la siguiente manera. Calor es igual a trabajo más la variación de la energía. Al enunciar el principio de la conservación de la energía, aplicamos sistemas termodinámicos, se conoce como primer principio de la termodinámica. Para aclarar este tipo de conceptos, hay que considerar, por ejemplo, lo siguiente. Un recipiente provisto de un pistón contiene un gas ideal que se encuentra a un cierto estado A. Cuando desde el exterior se le suministra el calor al gas, es decir, calor mayor que 0, su temperatura aumenta y según la ley de Joule, su energía también aumentará. Es decir, la energía de B va a ser mayor que la energía de A. El gas se expande, por lo que se realiza un trabajo positivo. El primer principio nos da la relación que debe existir y se deben cumplir magnitudes. Por ejemplo, aquí estamos viendo ese recipiente al cual se le está suministrando ese calor. Nos está mostrando el calor que se le suministra y las partículas que están existiendo dentro del gas que está comprimiéndose o expandiéndose. Pues bien, si el recipiente tuviera paredes fijas, el gas no podría realizar trabajo, por lo que el calor suministrado se invertiría íntegramente en aumentar la energía interna.
Si el recipiente estuviera aislado térmicamente del exterior, o sea que el calor fuera igual a cero, el gas se expandiría y realizaría un trabajo a costa de su propia energía interna. En consecuencia, esta última disminuiría, es decir, el gas se enfriaría. Algo que hay que tener en cuenta y es la forma de diferenciar este principio. ¿Cómo lo hacemos? Si el proceso realizado por el gas es reversible, todos los estados intermedios son de equilibrio, por lo que cada instante a lo largo de una transformación, en esta situación podemos escribir que el principio de la termodinámica se da de la siguiente manera. La derivada parcial del calor es igual a la derivada del trabajo más la derivada de U. ¿Qué quiere decir esto? Que son variaciones de calor, que es igual a la variación del trabajo más la variación de la energía. La diferencia de los símbolos empleados para designar el diferencial del calor, del diferencial del trabajo y de la energía interna representa la función de estado, mientras que el calor y el trabajo dependen de la transformación del sistema que se describe. Pues bien, ¿cómo queremos entonces representar esto? La primera ley hace uso de los conceptos claves de energía, calor y trabajo sobre un sistema. Usa extensamente el estudio de los motores térmicos. La unidad estándar en estas cantidades es el julio, aunque algunas veces se expresan en calorías o en BTU. Es común escribir la primera ley como cambio en la energía interna es igual al calor añadido al sistema menos el trabajo efectuado por el sistema. La expresión termodinámica del principio de conservación de la energía. Exactamente se define a W como el trabajo realizado sobre el sistema en vez de trabajo realizado por el sistema. En el contexto físico, es el escenario común en el cual se puede añadir calor a un volumen de gas y usar la expansión de ese gas para realizar trabajo, como es el caso del empuje de un pistón en un motor de combustión interna. En el contexto de los procesos y reacciones químicas, recuerden que les comento que la química está muy relacionada con la física en cuestiones termodinámicas. Suelen ser comunes entonces encontrarse en el contexto de reacciones y procesos químicos con situaciones donde el trabajo se realiza sobre el sistema más que el realizado por el sistema. Más específicamente se puede formular que en un sistema aislado, o sea, un sistema adiabático, que no hay intercambio de calor con otros sistemas o su entorno, como si estuviera aislado, que evoluciona de un estado inicial a otro final. El estudio realizado no depende ni del tipo de trabajo ni del proceso seguido. Más formalmente, este primer principio se descompone en dos partes. La primera parte, el principio de accesibilidad adiabática, el conjunto de estos estados de equilibrio a los que se puede acceder, es decir, un sistema termodinámico cerrado es adiabáticamente un conjunto simplemente conexo. El principio de conservación de la energía dice que el trabajo es la conexión adiabática entre dos estados de equilibrio en un sistema cerrado. Depende exclusivamente de que ambos sistemas estén conectados. Pues bien, cuando hablamos de la entalpía, esta es una función de estado de la termodinámica que se simboliza por la letra H. La entalpía también se conoce como entalpía absoluta o cantidad de calor. La variación de la entalpía en un sistema termodinámico permite expresar la cantidad de calor intercambiado durante una transformación isobárica, es decir, a presión constante. Definimos entonces a la entalpía como la cantidad de calor física en el campo de la termodinámica clásica para que mida el máximo de energía de un sistema termodinámico, teóricamente susceptibles de ser eliminados de una forma de calor o energía térmica. Entonces la entalpía es particularmente útil en la comprensión y descripción de los procesos isobáricos, es decir, a presión constante.
El cambio de la entalpía se encuentra directamente asociado a la energía recibida por el sistema en forma de calor. Estos son fácilmente medibles en calorímetros. Tal como se define, la entalpía abarca en sí no solo la energía interna del sistema, sino también la energía almacenada en el medio ambiente del sistema, es decir, en los alrededores. Si disminuimos su volumen, la entalpía también integra una porción de energía pasable que se extraerá en forma de calor de ese sistema. En definitiva, entonces podemos decir que la entalpía es la suma de la energía interna de la materia y el producto de su volumen multiplicado por la expresión, entonces, por la presión, perdón. La entalpía es una función de estado cuantificable. Aunque la entalpía total de un sistema no se puede medir directamente, sí se puede medir la variación de entalpía de un sistema. Bien, entonces esta variable nos puede decir que una cantidad de energía, por tanto, de acuerdo al Sistema Internacional de Medidas, se expresa en julios, aunque la cantidad de calor también se puede encontrar expresada en kilocalorías. Muy bien, entonces ya hablando de lo que es la energía interna, podemos decir que la energía interna de un sistema es la caracterización macroscópica de la energía microscópica de todas las partículas que lo componen. Un sistema está formado por gran cantidad de partículas en movimiento. Cada una de ellas posee lo siguiente: energía cinética, por el hecho de encontrarse a una determinada velocidad; energía potencial gravitatoria, por el hecho de encontrarse en determinadas posiciones una respecto de otra; energía potencial elástica, por vibrar en el interior del sistema. Además, existen otros tipos de energía asociadas a las partículas microscópicas, tales como la energía química o la energía nuclear. En definitiva, podemos decir que en un sistema conviven dos tipos de energía asociadas a las partículas: las microscópicas que lo componen y las que conforman su energía interna. En termodinámica, la energía interna de un sistema se representa con la letra U. Es una variable de estado. Representa la suma de todas las energías de las partículas microscópicas que componen el sistema. Su unidad de medida, como se les dije anteriormente, es el julio. Entonces, si observamos un valor de U, podemos decir que es la suma de todas las energías del interior del sistema, por lo que no se incluye ni la energía cinética global, ni la energía potencial gravitacional global, ni la energía potencial elástica global del mismo. Es muy importante conocer a qué hace referencia entonces la energía interna en los gases ideales. Bien, la energía interna en los gases ideales se puede aproximar a la energía cinética medida de las partículas que lo componen. La expresión que se recoge, la que tenemos aquí expresada, permite determinar su variación en el proceso cuyo volumen permanece constante, es decir, es un proceso isocórico. La energía interna de un sistema de un gas ideal depende únicamente de la temperatura que tenga el gas. La variación de la energía interna que experimenta el gas puede cambiar la temperatura y viene dada por lo siguiente. La energía interna del gas depende únicamente de la temperatura que éste tenga, ¿cierto? Viene dada por la siguiente fórmula. La variación de la energía o el incremento de la energía interna del gas, es decir, la energía interna final menos la energía interna inicial, es igual a la masa, que debe ser considerada la cantidad de gas, por el calor específico a volumen constante, por la variación de la temperatura. Entonces, describimos la siguiente fórmula de la manera más clara posible. ¿Qué vemos? En esta fórmula encontramos que delta de U es el incremento de la energía interna del gas. Ese delta de U significa que la energía interna final menos la energía interna inicial es la variación. Su medida en el sistema internacional es el julio. La masa es cantidad de gas considerada.
Su unidad de medida en el sistema internacional es el kilogramo. C significa calor específico, en este caso a volumen constante. Representa la facilidad de un gas para variar su temperatura cuando intercambia calor con el entorno. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Julio por kilogramo por Kelvin. Aunque también se usa con frecuencia la caloría por gramo y por grado centígrado. Cuando conocemos el número de moles de una sustancia en lugar de su peso, nos dan AM en moles, o sea, la masa la dan en moles. Y podemos usar calor molar, que se suele especificar en las siguientes unidades: Joule sobre mol por Kelvin o calorías sobre gramos por grados centígrados. Por último, delta de T. Delta de T es la variación de la temperatura. Viene dada por la diferencia entre la temperatura inicial y la final. Su unidad en el sistema internacional es el Kelvin, aunque también se suele dar en grados centígrados o grados Celsius. Muy bien, entonces vamos pasando a lo que es el trabajo del sistema. Normalmente es un gas el que realiza el trabajo en un sistema termodinámico. El trabajo realizado por un gas a presión constante es como lo representamos aquí. Observamos que W es igual a P delta de B. ¿Qué significa esto? La presión por la variación del volumen. Entonces, la línea de abajo, de A a B, representa la expansión de un gas a presión constante y el trabajo efectuado es el área bajo la curva. Bien, esa es nuestra gráfica. Si la presión no es constante, el trabajo se visualiza como el área bajo la curva de presión-volumen, que representa el proceso que está teniendo lugar. La expresión más general para el trabajo realizado es: trabajo es igual a la integral que va desde el volumen 1 hasta el volumen 2 de la presión por la derivada del volumen, es decir, los volúmenes que están dando aquí la variando. Entonces, el trabajo realizado por un sistema disminuye la energía interna del sistema, como se indica en la primera ley de la termodinámica. El trabajo del sistema es un aspecto importante en los estudios de los motores térmicos. Muy bien, entonces cuando hablamos de sistemas, podemos decir que existen sistemas cerrados, y un sistema cerrado es uno que no tiene intercambio de masa con el resto del universo termodinámico. También es conocido como control de masa. El sistema cerrado puede tener interacciones de trabajo y calor con sus alrededores, así como puede realizar trabajo a través de su frontera, es decir, el sistema que lo limita. Muy bien, la ecuación general que aplica para un sistema cerrado se hace despreciando la energía cinética y la energía potencial, teniendo en cuenta el signo de los criterios termodinámicos. Muy bien, aquí tenemos entonces que la fórmula utilizada para los sistemas cerrados es la variación de la energía del sistema, interna del sistema, y Q es la cantidad de calor transferida hacia o desde el sistema, y W es el trabajo total. Esto incluye también un trabajo eléctrico, mecánico y de frontera. También tenemos los sistemas abiertos. Un sistema abierto es aquel que tiene entrada o salida de masa, así como interacciones de trabajo y calor con sus alrededores. También puede realizar un trabajo de frontera. La ecuación general para un sistema abierto en un intervalo de tiempo está representada por lo siguiente, pero no se me asombre. Por lo regular utilizamos siempre sistemas cerrados para el desarrollo de ejercicios. Igualmente todavía ustedes no están adaptados para este tipo de fórmulas que son un poco complicadas si no las conocemos. De hecho, ustedes todavía no han manejado lo que es la sumatoria de un sistema que ingresa a un sistema que finaliza. Simplemente es para que reconozcan el proceso del sistema y cómo cada una de estas pequeñas fórmulas va haciendo referencia a lo que vamos a trabajar. Sin embargo, como les estoy diciendo, aún ustedes no deben estar preocupados por este tipo de situaciones. Muy bien.
También tenemos lo que son los sistemas abiertos en estado estacionario. Antes de continuar a los sistemas abiertos de estados estacionarios, quiero comentarles lo siguiente. Cuando aparece la palabrita inc debajo del signo S que parece una E, eso significa sumatoria. Y se representa todas las entradas de masa al sistema. Out representa todas las salidas de masa del sistema, desde el sistema. La teta, la letra teta que ven representada ahí, es la energía por unidad del flujo, de masa del flujo, y comprende la entalpía, la energía potencial y la energía cinética. Si recordamos, en los sistemas cerrados despreciamos estos datos, en los sistemas abiertos sí los tenemos en cuenta. Entonces, la energía del sistema está representada por U, que es igual, la energía del sistema, perdón, es representada por la siguiente fórmula. U más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más la masa por la gravedad. ¿Qué me está diciendo entonces esto? Que esto es, la energía hace parte entonces de la energía cinética y la energía potencial. Y la variación de la energía del sistema en el intervalo de tiempo está considerado por variación de la energía del sistema es igual a la integral que va desde el tiempo inicial hasta el tiempo final, que da la integral de la derivada de la energía con respecto a la derivada del tiempo. Como les dije, no se asombren, aún este tipo de temáticas ustedes no las van a entrar a desarrollar. Por último, tenemos lo que son los sistemas abiertos en estado estacionario. Esto significa el balance de energía se simplifica considerablemente para sistemas en estado estacionario, que también es conocido como sistema en estado estable. Este estado estacionario se reconoce porque la energía, la diferencial de energía del sistema es igual a 0. Si se dan cuenta, toda la fórmula conlleva a una igualdad a 0. Por último y no menos importante, tenemos los sistemas aislados. Este sistema aislado es aquel sistema en el cual no hay intercambio ni de masa ni de energía con el exterior. Bien, entonces aquí vamos a empezar a desarrollar ejercicios. ¿Qué calor se intercambia en un proceso cuando se realiza un trabajo de 850 julios, sabiendo que la diferencia de energía interna entre sus estados inicial y final es de 3 kilojulios, suponiendo que el trabajo lo realiza un gas a una presión de 2 atmósferas? ¿Qué variación de volumen tiene lugar en el proceso? Pues bien, vamos a utilizar los datos y tenemos que los datos para desarrollar nuestro ejercicio son los siguientes. La variación de la energía interna es igual a 3 kilojulios, y esos 3 kilojulios equivalen a 3 por 10 a la 3 julios. El trabajo que tenemos se da en 850 julios. Tenemos una presión de 2 atmósferas y esas 2 atmósferas las vemos representadas como 2 por 10, 1325 es igual a 2650 pascal. Entonces, si tenemos las consideraciones, si utilizamos los criterios que la UPAC nos da, según el trabajo sea positivo o negativo, aquí vamos a tener en cuenta que el trabajo es positivo porque la energía interna aumenta. Entonces, la primera ley de la termodinámica establece la relación entre el trabajo termodinámico, el calor intercambiado y la variación de energía interna. Así nos queda la siguiente ecuación. Delta de U es igual a el trabajo más el calor, y esto nos queda igual, si despejamos el calor, nos queda la variación de la energía interna menos el trabajo es igual a lo siguiente. 3 por 10 a la 3 menos 850 es igual a 2150 julios. En cuanto a la variación de volumen experimentada por el gas, lo calculamos aplicando la expresión del trabajo termodinámico. ¿Cómo se expresa entonces el trabajo termodinámico? El trabajo termodinámico es igual a menos la presión por la variación del volumen. Y este
¿Qué vamos a hacer entonces? Despejamos volumen y tenemos que el trabajo sobre la presión menos la presión nos da un resultado de 850 sobre menos 20,2650 nos da un resultado de menos 4.19 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Es decir, que se va a reducir su volumen. Tuvimos en cuenta los criterios de la IUPAC y los criterios nos dicen que consideremos positivos todo aquello que aumente la energía interna del sistema. A lo que hicimos el ejercicio y podemos observar en la gráfica que el sistema se va representado como una masa azul y en esa masa que estamos observando podemos ver el calor que se ingresa y el calor que se sale de nuestro sistema. Pues las principales fórmulas que debemos tener en cuenta para resolver ese ejercicio es la primera ley de la termodinámica expresada de la siguiente manera. La teoría que estamos teniendo son las fórmulas y podemos ver que delta de U es igual a Q más W y el trabajo del sistema es igual a menos la presión por la variación del tiempo. Aquí estamos trabajando los dos apartados que se pueden relacionar con la fórmula de la termodinámica, la primera ley de la termodinámica. Bien, desarrollemos entonces el ejercicio que dice: un gas se comprime a una presión constante de 0.8 atmósferas de 9 a 2 litros. En el proceso 400 joules de energía salen del gas por calor. ¿Cuál es el trabajo realizado sobre el gas y cuál es el cambio de su energía interna? Empezamos aplicando la fórmula de cuál es el trabajo realizado sobre el gas. Esa fórmula vamos a reemplazarla recordando las unidades en que nos debe quedar al final ese trabajo. Recordemos que debe quedar al final en joules. Por ende, las atmósferas van a ser reemplazadas en este caso por pascal, los litros van a ser suprimidos y al final nos va a dar joules. ¿Listo? Entonces tenemos que la fórmula la reemplazamos y menos 0.800 atmósferas por menos 7 litros, que es la variación del volumen, por la variación de cuántas atmósferas equivalen en pascal, suprimimos atmósfera, nos queda en pascal, por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre litros, es decir, suprimimos los litros y nos queda pascal por metros cúbicos. Eso también nos da a joules. Entonces nos queda un resultado final de positivamente 567 joules. Luego hacemos el cambio en la energía interna o la variación de la energía interna y tenemos que el calor más el trabajo nos va a dar ese resultado. Entonces menos 400 joules, que fueron los que salen en forma de calor del gas, más el trabajo realizado sobre el gas nos da un resultado de 167 joules. Ahora tenemos este ejercicio que nos dice: un sistema termodinámico experimenta un proceso en el que la energía interna disminuye en 500 joules. Al mismo tiempo, 220 joules de trabajo se realizan sobre el sistema. Encuentra la energía transferida hacia o desde el por calor. Entonces, nuestro sistema termodinámico nos dice que la variación de energía interna es igual al calor suministrado más el trabajo del sistema. Como vamos a hallar es el calor, despejamos calor es igual a la variación de la energía interna menos el trabajo. Esto nos da un total de lo siguiente: reemplazamos menos 500 joules, que es la energía interna o la variación de la energía interna, menos 220 joules de trabajo que se realizan sobre el sistema. Tenemos un total de menos 720 joules. ¿Qué quiere decir entonces? El signo negativo indica que el calor se transfiere en energía positiva al sistema. Bien, entonces ya aquí vamos entonces a reconocer un cuadro donde nos muestra cómo se relaciona la termodinámica de forma general. Tenemos que los procesos termodinámicos, si son rápidos, es desequilibrado,
Si es reversible, es lento y sin fricción, y si es lento, es casi o cuasi estático, es decir, casi no presenta un movimiento. Muy bien, cuando hablamos de las propiedades en la termodinámica, podemos hablar que si tenemos una mezcla, un gas ideal o una sustancia pura. Cuando es un gas ideal, ya les he explicado en su gran mayoría la relación que tiene. Cuando es una mezcla, puede ser de composición variable. O si es una sustancia pura, podemos decir que se relaciona con los cambios de fase. ¿Cuáles son los principios entonces que se tratan de la termodinámica? Pues la termodinámica se basa en la primera, la segunda, la tercera ley de la termodinámica y por último la ley cero. Sin embargo, si hablamos de la primera ley, podemos hablar de energía, trabajo y calor. La segunda ley habla de entropía y las demás leyes, que serían la tercera y la ley cero, habla del flujo no permanente, conservación de la masa, estado, cambios de estado y flujo constante en esos cambios de estado. Bien, entonces ya aquí traemos por último un resumen de lo que fue nuestro video. ¿De qué trata entonces la primera ley de la termodinámica? Habla de los tipos de procesos termodinámicos, es decir, los procesos adiabáticos, los procesos isocóricos o procesos isobáricos, los procesos isotérmicos. También hablamos de la energía interna y la primera ley de la termodinámica, es decir, cómo se relaciona la primera ley de la termodinámica con los procesos cíclicos y cerrados y los aislados, los cambios infinitesimales de estado, las trayectorias de estado termodinámico, es decir, el trabajo efectuado en un proceso termodinámico, el calor agregado en un sistema a un proceso termodinámico. También hablamos sobre la energía interna de un gas ideal, el trabajo realizado para cambiar de volumen, los sistemas termodinámicos, es decir, los signos de calor y de trabajo en termodinámica, los procesos adiabáticos para el sistema de un gas ideal, la relación que existe entre volumen, presión y temperatura, y también hablamos de la capacidad calorífica de un gas ideal, cómo se relaciona la capacidad calorífica con el calor específico para un gas ideal, el cociente de las capacidades caloríficas. Bueno, chicos, esto ha sido todo, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda ya saben dónde nos vamos a encontrar. Cuídense mucho y les deseo un resto de día maravilloso. Cuídense, protéjanse y lávense las manos en este tiempo de pandemia.